Ante todo, muy buenos días. Somos el grupo número 7 y les damos la cordial bienvenida a este fascinante viaje literario en el universo de César Vallejo, un espacio donde no solo leemos historia, aquí la sentimos, la cuestionamos y las conectamos con la realidad que vivimos. ¿Por qué creemos que la literatura nos permite más allá de lo evidente? Como dijo Ola Joseph, la diversidad no se trata de nuestra diferencia, se trata de aceptar la singularidad de cada uno de nosotros. O en inglés, diversity is not about difference, it's about accepting the uniqueness of each was out. Y eso justificamente lo que logra César Vallejo en su cuento Los 2 horas. Esta obra literaria, Vallejo nos propone una historia, aunque sea sencilla en apariencia, encuentro de dos hombres amazónicos con una comunidad andina. Encierra una profunda crítica a la intolerancia y el prejuicio de la inclusión hacia las personas. ¿Por qué? Porque son percibidos como distintos. A través de las personas, Quincy Alker, miembro de una tribu que llega por primera vez a un mundo desconocido, y el autor retrata el choque entre dos culturas incapaces de comprenderse. La mirada de la curiosidad de los dos forasteros es interpretada como una amenaza. Su risa es como una ofensa y su diferencia como un motivo de castigo. Este malentendido no es casual, sino el resultado de una sociedad que intenta imponer su norma sin intentar conocer el otro, dejando en evidencia el poder descriptivo del etnocentrismo. Por eso te invitamos a dejar atrás tus ideas preconcebidas, abrir tu mente y adentrarte en este relato cargado de simbolismo. Por lo que César Vallejos nos ofrece aquí no es solo una historia, es una invitación a una mirada con empatía, a cuestionar nuestro prejuicio y reconocer la dignidad de quienes piensan, sienten y viven de forma distinta. Acompáñanos en esta travesía literaria que sin duda te hará ver el mundo de otra perspectiva. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino del norte del Perú. Fue el menor de 11 hermanos y creció en una familia profundamente religiosa, con raíces andinas y españolas. Desde muy joven estuvo expuesto a la palabra, la espiritualidad, las desigualdades sociales, experiencias que marcaron profundamente su sensibilidad como ser humano y como escritor. Estudió Letras y Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se relacionó con círculos intelectuales modernos que influirían en su pensamiento crítico y su estilo literario. Fue en esta etapa donde comenzó a desarrollar una poesía cargada de dolor, reflexión existencial y denuncia social. Una línea que expresa el sufrimiento inexplicable que él asociaba, entre otras cosas, con la muerte de su madre. Murió en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años. Aunque su vida no fue plenamente valorada, hoy es considerado el poeta más importante del Perú y uno de los más grandes del siglo XX. Su estilo se caracteriza por la innovación lingüística, la profundidad humana, el uso simbólico y la fuerte compromiso con el dolor y la injusticia. El amor, especialmente el materno y solidario, está presente en su obra como fuerza frágil, pero esencial. Vallejo escribió desde la herida y con la esperanza, dejando una poesía viva que interpreta y humaniza. Uno de sus eventos más determinantes en su vida fue la muerte de su madre, María de los Santos Mendoza,
en el año 1918. Esta fecha lo afectó emocionalmente de manera profunda y se reflejó intensamente en su escritura. Su primer libro de poemas, Los Heraldos Negros, de 1919, está impregnado por el dolor y el vacío que dejó. Está perdido. El poema que da nombre al libro comienza por el célebre verso: hay golpes en la vida tan fuerte, yo lo sé. El cuento Dos Horas, escrito por César Vallejo, está ambientado en los Andes peruanos, específicamente una pequeña comunidad a las orillas del río Urubamba. Ahí se narra el primer encuentro de Juncio y Anaquel, dos miembros de una tribu amazónica, los Horas, y una población andina que se autodefine como civilizada. El relato presenta un choque cultural profundo marcado por el asombro y la curiosidad de los forasteros frente a las costumbres locales y por la incomprensión, el prejuicio, la hostilidad de los pobladores ante la indiferencia. La historia alcanza su punto crítico cuando Juncio, maravillado por lo que ve durante una misa, se ríe inocentemente. Este gesto es percibido por la comunidad andina como una falta grave, como una blasfemia, lo que desencadena la reacción violenta del grupo y el arresto de ambos indígenas. A través de este hecho, aparentemente Vallejo construye una potente crítica a la intolerancia y el etnocentrismo y la negación de la otredad. En la obra Los Dos Horas, César Vallejo nos presenta un relato que, bajo una apariencia simple, revela profundas situaciones de desigualdad e injusticia cultural. A través del viaje de Juncio y Analker, dos hombres amazónicos que ingresan a una comunidad andina, se expone como el desconocimiento mutuo, el etnocentrismo y la falta de empatía. Esto genera conflictos que culminan en actos de exclusión, criminalización y violencia simbólica. A continuación se describen dos situaciones clave que evidencian estas injusticias. Desde su llegada, Juncio y Analker son observados con recelo, desprecio y extrañeza por los habitantes del pueblo. A pesar de no representar una amenaza real, su sola presencia, por ser ajena a los códigos culturales andinos, es percibida como extraña y perturbadora. Esta exclusión simbólica anticipa el conflicto final, el rechazo colectivo hacia lo diferente, sostenido por una visión etnocentrista que se niega a validar otras identidades o formas de entender el mundo. Y la otra sería lo más evidente, de desigualdad e injusticia. Se presenta cuando Juncio, uno de los forasteros Horas, ríe con asombro durante la ceremonia religiosa. Este gesto es motivado como por la fascinación ante lo desconocido y lo malinterpretan por la comunidad andina como una falta de respeto o una blasfemia, lo que desencadena el enojo colectivo y termina con el arresto de los dos indígenas. En la actualidad, la intolerancia hacia la diversidad cultural y la criminalización de lo diferente continúan manifestándose en diversas formas. Un caso representativo es el que involucra tanto a comunidades indígenas del Perú como inmigrantes indígenas latinoamericanos en el extranjero, quienes sufren exclusión, discriminación y violencia simbólica e institucional, muy similares a los que vivieron los protagonistas del cuento Las Dos Horas. Por un lado, en el Perú, comunidades como los Ayaninka del Oraen han sido acusados sin pruebas de colaborar con grupos armados o narcotraficantes, solo por su condición de pueblos originarios, que viven con costumbres distintas a la de la sociedad dominantes. Estas acusaciones reflejan el mismo prejuicio que sufren Juncio y Analker, ser juzgados no por lo que hacen, sino por lo que son y cómo viven. La incomprensión, la mirada etnocentrista y el racismo institucional convierten sus formas de vida en sospechas y su identidad en motivo de represión. De manera paralela, en países como Estados Unidos y España,
Los migrantes indígenas latinoamericanos, especialmente quienes no dominan el idioma español o inglés, enfrentan barreras educativas, exclusión social y discriminación laboral. Incluso se ha registrado casos de niños indígenas separados de sus familias por no poder comunicarse en el idioma oficial. Esta situación refleja una negación sistemática de su cultura, su lengua y su derecho a ser diferentes, tal como ocurre en el cuento de las 2 horas, quienes son castigados por su asombro, por su desconocimiento de las normas impuestas y por no encajar en los códigos de una sociedad que los rechaza. Ambos contextos revelan que las injusticias culturales y simbólicas persisten, tal como denunció Vallejo. Cuando no hay diálogo intercultural ni respeto por las diferencias, las consecuencias son el rechazo, la marginación y la criminalización del otro. Así, la risa de Juncio se convierte en símbolo de todos aquellos cuya identidad aún es motivo de sospecha, exclusión o castigo en el siglo XXI. El cuento 2 horas, escrito por César Vallejo, está ambientado en los Andes peruanos, específicamente una pequeña comunidad a las orillas del río Urubamba. Ahí se narra el primer encuentro de Juncio y Anaquel, 2 miembros de una tribu amazónica, los Horas, y una población andina que se autodefine como civilizada. El relato presenta un choque cultural profundo marcado por el asombro y la curiosidad de los forasteros frente a las costumbres locales y por la incomprensión, el prejuicio, la hostilidad de los pobladores ante la indiferencia. La historia alcanza su punto crítico cuando Juncio, maravillado por lo que ve durante una misa, se ríe inocentemente. Este gesto es percibido por la comunidad andina como una falta grave, como una blasfemia, lo que desencadena la reacción violenta del grupo y el arresto de ambos indígenas. A través de este hecho, aparentemente Vallejo construye una potente crítica a la intolerancia y el etnocentrismo y la negación de la otredad. En definitiva, el cuento de las 2 horas demuestra cómo una profunda choque cultural alimentado por la intolerancia y el etnocentrismo puede transformar una simple manifestación dentro de una falta imperdonable. A lo largo de los relatos se evidencia la incomprensión mutua, la rigidez, las normas culturales y la ausencia de empatía hacia la diferencia. El mantenido en la iglesia, donde la risa de Juncio es malinterpretada, como una blasfemia, simboliza la consecuencia trágica que puede surgir cuando no hay intento genuino por comprender al otro. Además, se revela cómo la tensión entre la modernidad y la identidad ancestrales agudiza los conflictos y perpetúa la exclusión de quienes no encajen los códigos sociales dominantes, como vivimos actualmente. Este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la intolerancia y la interculturalidad, sobre las necesidades, diálogos entre los pueblos con cosmovisiones muy distintas a los nuestros, solo mediante la empatía, la educación y la apertura a los diversos. Podemos evitar que, el desconocimiento siga condenándonos, sí, pero el otro a las marginaciones o la injusticia que, conllevamos. Eso es todo. Gracias por acompañarnos en esta profunda y querida aventura literaria de César Vallejo y las 2 horas. Muchas gracias a todos ustedes.